Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario en Complejidad y Economía. El día de hoy tenemos pues, el agrado de contar con la presencia de la licenciada Aimé Ramos y el doctor Carlos Piña, que son colegas de la Universidad Veracruzana y que nos van a presentar el tema Detección del discurso de odio en redes sociales digitales, violencia política contra las precandidatas de México en 2023. Bueno, solamente nombrar que este es parte del trabajo que desarrolla AIME bajo la tutoría del doctor Carlos Piña, y esta presentación, bueno, sale o se desprende de un capítulo para reciente publicación, va a salir ya publicado espero, a finales de mes. Entonces, bueno, pues sin más, les damos la bienvenida y adelante. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, buenas tardes. bueno, antes de empezar con la exposición, quiero agradecer a las personas que facilitaron este espacio y a quienes se coordinaron esta obra. Como lo mencionó el doctor Gustavo, mi nombre es Aimé Grisel Ramos Uscanga. Este capítulo del libro lo trabajé junto con el doctor Carlos Adolfo Piña y con el doctor Gustavo Carrión y decidimos titular la obra como discurso de odio, la detección del discurso de odio en redes sociales digitales, violencia política contra las precandidatas de México en 2023. Bueno, como comentaba, este capítulo del libro se titula Detección del discurso de odio en redes sociales digitales, la violencia política contra las precandidatas de México en el año 2023. El objetivo de este estudio fue analizar el discurso de odio en su modalidad de lenguaje ofensivo en el contexto de la violencia de género facilitada por la tecnología en las plataformas de redes sociales. Este fenómeno es, ataca principalmente a las mujeres en las plataformas de redes sociales, en el Internet, con otros dispositivos tecnológicos, pero principalmente tiene su público, o sea, ataca a las mujeres con visibilidad pública, es decir, mujeres periodistas, mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y también a las mujeres que deciden participar en la política. Es por ello que nosotros decidimos recopilar los comentarios dirigidos a las precandidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez durante dos momentos claves de su participación en el 2023. Este es su nombramiento como precandidatas dentro de su movimiento y el registro de su candidatura. Para poder visibilizar este fenómeno, aplicamos una minería de datos, es decir, clasificamos los mensajes tóxicos y con ello pudimos ubicar las palabras ofensivas y así pues hacer una red de palabras entre ellas. Empecemos con el contexto de la violencia política contra las mujeres, enfocándonos en México. Cuando hablamos de violencia política o de violencia contra la mujer, nos referimos a una forma reiterada de discriminación en la cual se busca anular o minimizar los derechos de las mujeres. En el aspecto político, pues buscamos anular, limitar, menoscabar los derechos políticos electorales de las mujeres, con el objetivo de desplazarlas del espacio público y con ello seguir reforzando estas estructuras de género o de dominación de la mujer. Hay distintas manifestaciones de la violencia política contra las mujeres en México. La podemos observar desde la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia verbal. En redes sociales, pues este tipo de violencia la podemos ver mediante comentarios, mediante la difusión de imágenes, imágenes incluso ya creadas con inteligencia artificial, lo que conocemos como deepfakes, pero algo muy común es el hostigamiento y el abuso verbal.
En el sentido estricto, cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, pues nos referimos a un marco, a una lucha que desde hace muchos años se retoma en el 2016 en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que es del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Aquí este concepto se retomaba como cualquier acto, como cualquier omisión con una carga de género enfocada en minimizar, obstaculizar, eliminar los derechos políticos electorales de las mujeres, como mencioné anteriormente. Toda esta lucha desde que se vino retomando desde el 2016 se pudo materializar finalmente en el año 2020 cuando se reformaron diversas leyes electorales para sancionar la violencia política en razón de género. Es por ello que en la Ley General de una vida libre, Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, encontramos ya materializada que es la violencia política en razón de género y nos dicen lo que ya anteriormente mencioné, ¿no? Que se trata de obstaculizar los derechos políticos electorales de las mujeres, que esta violencia puede cometerse en la vida privada o en la esfera pública e incluso en ambas esferas, ¿no? A la vez, esta violencia puede estar presente en las dos esferas. Eh, esta violencia se va a dar, o lo dice así la ley, que todo acto de omisión debe de tener una carga de género, es decir, se va a dar por el hecho de que las mujeres son mujeres. Se puede cometer por una o más personas, se puede cometer en colectivo, puede cometerla cualquier persona, ya sean agentes del Estado, compañeros del mismo partido, e incluso los ciudadanos. Y bueno, en este contexto y retomando ya de forma más específica las redes sociales, pues nos encontramos con la violencia de género facilitada por la tecnología. El uso de Internet, la proliferación de las redes sociales, el aumento de usuarios en estas, nos lleva a traspasar o a extender nuestra vida en el mundo digital. En las redes sociales o en el mundo de Internet, pues nos podemos comunicar, nos podemos reunir con otras personas, se puede facilitar el diálogo, pero también la violencia encuentra vías para poder perpetuarse. Y es cuando surge este concepto de violencia de género facilitada por la tecnología, la cual se refiere a un acto contra las mujeres que es cometido por una o más personas, sin importar dónde se encuentren. Es decir, una persona en Jalapa puede comenzar un acto de violencia y la siguen personas en otras latitudes. Su canal son el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como los dispositivos móviles, pero también este concepto incluye el uso de dispositivos de georreferencia, las cámaras de videovigilancia, es decir, no solamente se concentra en los dispositivos que se conectan a Internet, sino que va más allá. Estos actos cometidos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues son de fácil propagación, en especial porque cuando se cometen en Internet o específicamente en las redes sociales, no existen intermediarios que filtren la información, es decir, hasta ahora las redes sociales, nuestras publicaciones no pasan por un filtro de qué sí podemos publicar, qué no podemos publicar. Y al momento en que se publica esta información, hay otros usuarios que la pueden seguir propagando o replicando dentro de la red o fuera de esa misma red social. Estos actos de violencia pues incluyen distintas formas. Se pueden manifestar, como lo mencionaba anteriormente, mediante el abuso verbal, mediante las deepfakes, mediante las noticias falsas, mediante el filtrado de imágenes no consensuadas. Y cuando nosotros hacemos este tipo de actos o cuando las personas cometen estos actos,
pues no solamente afectan la esfera psicológica, emocional de las mujeres, sino que también pues hay una vulneración a los derechos humanos de ellas. Por ejemplo, cuando se propagan discursos de odio o cuando se propaga una deepfake de una mujer, ya sea candidata política o no, eh, pues estos comentarios no solamente le van a afectar en su esfera emocional, psicológica, sino que cuando una mujer se ve atacada, lo primero que puede hacer es silenciarse, ¿no? El famoso efecto chilling, donde la persona inhibe su participación y por lo tanto, pues inhibimos su libertad de expresión. Entonces estamos limitando su derecho humano a la libertad de expresión, pero también estamos vulnerando su derecho humano a una vida libre de violencia. Las manifestaciones de la violencia facilitada por la tecnología, pues puede resultar en algo novedoso, en un fenómeno de reciente creación. Sin embargo, cabe destacar que no es una modalidad nueva de la violencia, que tampoco se descubre algo nuevo, sino que podemos conceptualizarla como una extensión de lo que ocurre fuera de la Internet, ¿no? Y podríamos hablar de una violencia doble, una violencia que se comete en el espacio físico y que traspasa al espacio digital, o incluso una violencia que empieza en el espacio digital y que se traslada al espacio físico. Y bueno, estas manifestaciones pueden ser el ciberacoso, que es una de las modalidades más conocidas donde se acecha a la persona, el doxeo, que es el filtrado de información pues personal, ¿no? Dónde vives, cuántos hijos tienes, si estás casado o no, etcétera. Datos que son pues privados, personales. El hackeo de cuentas también podría ser, ¿no? La vulneración de las cuentas, de las contraseñas, pues el uso no autorizado. Y el discurso de odio, que pues es el enfoque de esta investigación. También existen más manifestaciones de la violencia digital. Por ejemplo, está el astroturfing, que es la simulación de un movimiento orgánico, la filtración de imágenes, la realización de imágenes con inteligencia artificial, especialmente con contenido erótico sexual, que ahora son pues de las formas que vemos últimamente en redes sociales. Bueno, estas manifestaciones, cuando las trasladamos al entorno de la participación política de las mujeres, pues no solamente vulneran los derechos humanos de las mujeres, sino que también erosiona la confianza y la calidad de vida. Erosiona la confianza no solamente de las candidatas o de las mujeres en la política, sino que daña pues la participación y la participación democrática, ¿no? Existe como un rompimiento con la democracia. Ahora, mencionamos anteriormente el discurso de odio. El discurso de odio ha sido ampliamente abordado, no tiene una conceptualización concreta, existen diferencias entre una ley y otra, pero el discurso de odio necesita mucho del contexto. A grosso modo podemos decir que es un acto de discriminación en cualquier forma, ya sea escrito, verbal, mediante imágenes, mediante el arte, o sea, cualquier forma de expresión puede contener un acto de discriminación, pero este debe de estar enfocado a menoscabar los derechos de una persona o de un grupo vulnerable. Cuando decimos un grupo vulnerable o categoría protegida, pues hablamos de personas migrantes, de personas de la comunidad, LGBTQI+, incluso las mujeres, las personas indígenas, ¿no? En este caso nos enfocamos a las mujeres. Y todos estos actos de discriminación, pues incitan a cometer actos de violencia, en cualquier modalidad de violencia. Aterrizándolo, el discurso de odio contra la mujer, pues contiene un sesgo de género
que deshumaniza, desacredita a las mujeres, está enfocado en cuestionar la experiencia y la capacidad de liderazgo de estas en un cargo. Cuando hablamos de discurso de odio y lo llevamos a las plataformas digitales, pues cabe resaltar que cada plataforma pues tiene una política, se moderan ellas mismas, ¿no? Y ellas tienen políticas que nos dicen que es un discurso de odio. Podemos observar que Facebook maneja el discurso de odio como un lenguaje que incita al odio y lo maneja como un ataque directo, y esto puede ir contra una persona o un grupo si ataca su raza, su etnia, religión, sexo, identidad de género. Asimismo pasa con X, lo maneja como un comportamiento que incita al odio, como un ataque o una amenaza directa. Maneja las mismas categorías que Facebook. Y TikTok también tiene su propia política respecto a los discursos y comportamientos de odio. Todas las redes sociales podemos observar que pues manejan las mismas categorías, solamente cambia un poco la definición, ¿no? Por ejemplo, Facebook lo maneja como lenguaje que incita al odio, otros como comportamiento, otros agregan la variable de discurso, pero todas se concentran en lo mismo. Son comportamientos que van a incitar al odio en razón de las características de una persona o grupo. Y bueno, para poder capturar este fenómeno, nosotros decidimos, pues, en este capítulo del libro, retomar un enfoque de un análisis descriptivo y exploratorio del contenido textual. A grosso modo, primero recolectamos los comentarios tanto en Facebook, X y TikTok. Después curamos la información y la clasificamos. La recolección en la tabla que ustedes pueden observar, pues recolectamos en total 6 momentos. En la tabla, la nomenclatura NOM, pues se refiere a su nombramiento, y el REC es el registro. Se observa que para Claudia Sheinbaum, en el nombramiento, en su publicación de nombramiento en Facebook, obtuvo un aproximado de 3.544 comentarios. En X este mismo momento 1.229. En TikTok obtuvo este mismo momento 4.761. El registro de su candidatura, de ya su nombramiento como candidato oficial de su movimiento, pues tuvo 913, en X 2032 y en TikTok 267. Lo mismo hicimos para Xochitl Gálvez, ¿no? Fuimos recolectando la información de acuerdo al nombramiento y el registro en cada plataforma. Estos comentarios pues abarcan un periodo del 4 de julio de 2023 al 3 de septiembre. Al 3 de septiembre para Xochitl Gálvez y para Claudia Sheinbaum, estos mismos momentos ocurrieron entre el 16 de junio y el 5 de septiembre de 2023. Esta información nosotros la recolectamos entre el mes de octubre y noviembre de ese mismo año. Para clasificar la información, antes de clasificar esta información, después de la recolección, nosotros hicimos un proceso de curación de datos, donde eliminamos los metadatos que no nos servían, por ejemplo, la georreferencia del usuario, el username de la persona, el link del perfil, quedándonos solamente con la variable de comentario. Con esta variable de comentario fue que nosotros trabajamos y utilizamos la interfaz de programación de aplicaciones llamada Perspective. Esta API a nosotros pues nos permitió, mediante sus modelos de aprendizaje automático, trabajar con distintos modelos que la API ofrece. Por ejemplo, tiene el modelo de toxicidad, el cual pues mide la toxicidad de un texto, es decir,
qué tan tóxico era el comentario, si contenía lenguaje ofensivo, si contenía insultos, ataques, etc. También tiene un modelo de insultos que se enfoca especialmente en las palabras altisonantes, en el lenguaje abusivo, y el modelo de acoso que identifica las amenazas, el hostigamiento, los comentarios degradantes. Así que mediante estos modelos, pues la API, al meterle los comentarios, lo califica entre 0 y 1. Aquí ponemos un ejemplo. La frase "eres un idiota" puede recibir una puntuación de 0.8, que nos indica un nivel de toxicidad. Este 0.8 se refiere a que 8 de 10 personas consideran que el mensaje es tóxico. La API tiene un umbral o recomienda un valor mayor a 0.5 para poder clasificar mensajes con nivel de toxicidad. Sin embargo, al considerar este 0.5, pues podríamos obtener falsos positivos, por lo tanto, pues determinamos un umbral tau mayor o igual a 0.6. No sé si recuerdan que teníamos solamente la variable de texto, la variable de comentario. Bueno, trabajando con esta variable de comentarios, al pasarla por la API de Perspective, pues se generaron otras dos. Como se observa en la imagen, tenemos la variable de Toxic Score, la cual pues representa la probabilidad que calculó la API entre 0 y 1, y la variable de Label, que pues representa si el comentario es tóxico o no es tóxico. Esta es una muestra donde pues la API ya clasificó los mensajes. Por ejemplo, que aquí no tenemos ningún comentario tóxico y que pues la misma API les va generando un valor. Si pueden observar también, la API es capaz de clasificar emojis, ¿no? Les asigna también un valor no solamente a las palabras, sino que es capaz de reconocer cuál es la carga de un emoji. Bueno, vamos a la parte de resultados. Empecemos con Facebook. Aquí, pues, observamos una gráfica de barras donde el color azul representa los comentarios no tóxicos y el color rojo los comentarios tóxicos. A la izquierda encontramos los comentarios dirigidos a Claudia Sheinbaum en Facebook. Como se ve, hay una alta concentración de comentarios no tóxicos y una mínima para comentarios tóxicos. En el caso de Xóchitl Gálvez, los comentarios no tóxicos también se mantienen a la alta, sin embargo, hay una mayor proporción de comentarios tóxicos comparándola con Claudia Sheinbaum. Aquí nosotros podemos pues observar la distribución de estos mensajes. La mayoría de los comentarios hacia ambas candidatas no son tóxicos. Lo podemos observar en el pico que está cerca del 0. Existe una distribución significativa pues, de comentarios positivos. Pero en la cola de la derecha de ambas distribuciones muestra que hay comentarios con probabilidades de toxicidad que son mayor o igual a 0.75. Esto evidencia un nivel considerable de lenguaje agresivo dirigido tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, si ponemos atención en la distribución de Xóchitl Gálvez, pues se muestra una cola más extendida y elevada en el rango de toxicidad. A partir del 0.50, al contrario que Claudia Sheinbaum, la cola de Xóchitl Gálvez pues se distribuye y pues alcanza un rango de toxicidad más alto incluso que Claudia Sheinbaum. Esto sugiere que pues Xóchitl Gálvez recibió comentarios más ofensivos que Claudia, al menos en la plataforma de Facebook.
Estos comentarios ofensivos, ya trabajando solamente con los comentarios que fueron clasificados como tóxicos, pues hicimos una red de palabras. A la izquierda se encuentra la de Claudia Sheinbaum, en la cual podemos observar al centro las palabras con más recurrencia y en primera se observa pues, más que nada críticas, ¿no? Se le asocia con la caída del metro, se cuestiona su capacidad, por ejemplo, se le dice inepta, pero también vemos que surge una figura masculina al centro, que es AMLO, y palabras pues hasta cierto punto con un grado denigrante como lamebotas, ¿no? Cuando unimos estas palabras, pues es cuando ya toma sentido. Por ejemplo, se puede subordinar a Claudia Sheinbaum con AMLO y, y pues ponerla como una lamebotas de AMLO, ¿no? Cuando vamos uniendo estas palabras, pues ya van tomando significado. Por otra parte, para Xochitl Gálvez, pues al centro tenemos un nombre, pero en la periferia también aparece el nombre pues, de una figura masculina, en este caso Claudia. Eh, ya hilando estas palabras, pues podemos ir construyendo oraciones y pues bueno, podemos, al unirlas, podemos ver que también pues se cuestiona su capacidad, eh, se le ridiculiza y, y bueno, que contienen una carga de género, ¿no? Por otra parte, en los resultados de TikTok, los comentarios pues no tóxicos se siguen a la alta para ambas candidatas. Al igual que Facebook, Claudia Sheinbaum mantiene un nivel bajo de comentarios tóxicos, mientras que Xochitl Gálvez pues tiene más comentarios tóxicos que Claudia. Cuando, cuando tratamos de visualizar la probabilidad de toxicidad, pues ambas candidatas observamos que tienen concentración de comentarios no tóxicos. Hay un pico pronunciado cerca de cero, es decir, que pues no es agresivo, pero existen colas extendidas hacia los valores de mayor o igual a 0.75. En este caso, Claudia Sheinbaum presenta una distribución de toxicidad más dispersa, mientras que Xochitl Gálvez pues muestra una distribución más suave, más continua en el rango tóxico. Tiene un pico más prominente alrededor de 0.50 y 60, como se observa en el grafo. Y pues bueno, una cola que se extiende gradualmente hacia el 1, pues sugiriendo que hay un patrón pues más uniforme de comentarios ofensivos que, que los dirigidos a Claudia Sheinbaum. Al igual que Facebook, hicimos una red de palabras. Al centro se encuentran las de mayor incidencia. Encontramos palabras como asco, como pinche, como mujer. En la periferia palabras como caca. Esto para Claudia Sheinbaum. Para Xochitl Gálvez observamos un mayor número de palabras. Al centro pues encontramos las palabras vieja, mujer, mentirosa, loca, payasa, mierda. O sea, existen más palabras altisonantes pues que con Claudia Sheinbaum. Eh, y esto se debe a lo que observamos anteriormente en los otros grafos, donde pues Xochitl Gálvez recibe un mayor número de comentarios ofensivos que Claudia Sheinbaum. Al unir, como ya lo mencioné anteriormente con Facebook, al unir estas palabras, pues podemos darle un significado, ¿no? Y vemos cómo este sesgo de género pues se repite, especialmente aquí, al asociar estas características de loca o de mentirosa o incluso títere con la mujer. Por otra parte, tenemos los resultados de Twitter, o ya conocido como X. Observamos que a diferencia de las otras plataformas, los comentarios tóxicos aquí se elevan. Ya no es mínimo como en Facebook o incluso como TikTok. Ambas candidatas se observa que recibieron pues un mayor contenido de comentarios tóxicos.
Claudia pues recibió un poco más a comparación de Xochitl, y esto lo observamos aquí en la distribución de la probabilidad de toxicidad. A diferencia de las otras plataformas de redes sociales, la categoría de no tóxico pues muestra una cola extendida y elevada que se prolonga hacia valores de toxicidad moderada entre 0.25 y 0.50. Esto nos puede indicar que los comentarios clasificados como no tóxicos pues tienen niveles de toxicidad más altos que las otras plataformas analizadas. En el caso de Claudia Sheinbaum, a la izquierda, pues la distribución tóxica es más robusta, con alta densidad en todo el rango de 0.50 al 1, pues presenta múltiples elevaciones que sugieren diversos grupos o tipos de ataque verbales consistentes. En comparación con Xochitl Gálvez, pues hay un patrón similar de toxicidad elevada y distribuida. Hay un pico notable alrededor del 0.70 y el 0.75, lo que nos indica una concentración de comentarios altamente ofensivos. En esta red de palabras eh, que se obtuvieron con los comentarios ofensivos, pues se revela un nivel agresivo en comparación con las otras plataformas. Al centro podemos observar que resaltan palabras como asesina, como rata, como vieja, que se unen con las de la periferia, especialmente que critican su capacidad, ¿no? En el caso de Xochitl Gálvez, al centro tenemos palabras como vieja, como botarga, como corrupta. En la periferia tenemos palabras como ridícula, entre otras, que no solamente eh, trataron de cuestionar su capacidad, sino que también pues las estereotiparon. Finalmente, a pesar de que el análisis muestra un bajo nivel de comentarios ofensivos o comentarios tóxicos, pues el discurso de odio basado en el género existe. Este discurso de odio, como comenté anteriormente, no solamente está enfocado en cuestionar la capacidad de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, sino que tiene el objetivo de seguir reproduciendo estas estructuras del papel de la mujer en la sociedad. E incluso, como observamos en un grafo en una red de palabras, pues subordinarla a las figuras masculinas. También observamos que a pesar de las políticas que tienen las plataformas, pues no son suficientes para mitigar o para reducir este fenómeno. Y esto se debe pues a que no hay un filtrado, que no hay un intermediario que nos diga qué comentarios sí puedes publicar, qué comentarios no puedes publicar. Obviamente, estas aplicaciones de redes sociales funcionan mediante algoritmos que sí pueden llegar a detectar, pero este tipo de contenido que puede llegar a detectar el algoritmo, pues deben de ser altamente tóxicas, pues para que te pueda bajar el contenido antes de publicarlo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer si todavía existe este fenómeno, si todavía se visibiliza en redes sociales, incluso que todavía se normaliza, ¿no? Todas estas expresiones son normalizadas y se toman como críticas que son, pues, posibles, ¿no? Pero que contienen una carga de género. Más allá de regular las plataformas de redes sociales, más allá de regular la libertad de expresión, porque el discurso de odio está vinculado a este derecho, pues primero debemos pues de pensar en la educación, ¿no? Es necesario alfabetizar a las personas, alfabetizar a la ciudadanía sobre el uso de las herramientas que tienen no solamente las plataformas, sino, sino de cuestionarnos
o de hacer un uso efectivo de estas, sin vulnerar o sin atacar la esfera de terceros, en especial de las mujeres. Entonces, yo considero que si tenemos una alfabetización o programas de alfabetización efectivo, pues podemos ir mitigando este fenómeno. No reducirlo ni eliminarlo, pero sí ir reduciendo estos niveles que por sí ya son bajos, pero pues que aparezcan en una menor frecuencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Bastante interesante todas las gráficas que nos presentas. Bueno, tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Entonces, no sé quién quiera preguntar. Sí, bueno, pues muy interesante tu plática. Eh, Me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo interpretas el contexto en el que se generaron todas estas expresiones, toda esta información que analizaron? Es decir, pues son las causas, es decir, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas que generaron todo esto? Esa sería una pregunta. Otra pregunta, si en el análisis ya se eliminaron o no sé, se identificaron, por ejemplo, todos los comentarios que se hicieron a través de los bots. Bueno, sabemos, ¿no? Que en el contexto de la política, pues hay gente que reciben un ingreso porque se dedican a eso, se dedican a estar enviando mensajes, propaganda, eh, para tirar la imagen del opositor, etcétera. Entonces, no sé si en su análisis identificaron eso, si lo eliminaron. Bueno, esa sería la segunda pregunta. ¿Quieres responder, Jaime, estas? Y Sí, ahorita vamos con otras. sí. Respecto a la primera pregunta, este análisis surgió en el contexto de la participación de las mujeres en un proceso político, ¿no? Nosotros queríamos visibilizar el fenómeno de la violencia en redes sociales a partir de la participación de la mujer en la vida pública. Es por ello que pues retomamos a las precandidatas para poder capturar este fenómeno de la violencia a través del discurso de odio. En cuanto a si hubo bots o no, pues con la modificación de las políticas de Twitter, especialmente, que es donde más abundan este tipo de cuentas anómalas, no se consideró un análisis de qué tipo de cuentas atacan o atacaron a las precandidatas, ya que no los podíamos categorizar pues numéricamente. Existen heurísticos o una serie de consideraciones para saber qué es una cuenta bot o no, pero cuando hablamos de cuentas bot, pues en la literatura nos dicen que una cuenta bot es una cuenta robotizada. Actualmente, pues X ya maneja, lo voy a especificar en X, maneja, te señala cuando una cuenta es robotizada. Sin embargo, si nosotros quisiéramos, pues categorizar qué tipo de cuentas fueron las que atacaron, pues tendríamos que haber ido una por una, lo cual no nos fue posible, entonces no se consideró ese análisis. Sí, sí, gracias, Jaime. Este, Ray, ¿cómo estás? Bien, aquí yo tengo una pregunta, va en el mismo sentido que el de Edgar, pero si aquí se pudo filtrar también cuando son figuras públicas y más de este tipo políticas, hay una carga ideológica, ¿no? De por sí, ¿no? Entonces basta de que sea de tal partido para que también pues haya palabras despectivas, ¿no? Y si eso también está contemplado, ¿no? Sería interesante
contrastarlo en el sentido de que cuando realmente la causal es por género o la otra es por la carga ideológica. Sí, esa pregunta, ¿no? Creo que es interesante, creo, ¿no? No importa que sea hombre, sí. Sí. A mí me gustaría, Sí, bueno, para este análisis no se consideró la ideología de las personas, especialmente porque no es tenemos muy, como un estudio sociodemográfico, ¿no? Donde se tomen en cuenta estas variables, si pertenece a un partido político o no. Simplemente se trabajó con el texto y en el texto pues lo intentamos clasificar como lenguaje ofensivo. Como se vio, pues la, el API de Perspective solamente clasifica los comentarios de 0 a 1 y les va asignando un valor. eh, entonces califica el mensaje en general, no nos dice si este mensaje es por ideología política o no. Entonces se clasificó un poco más general y pues buscamos mediante la red de palabras si tenía una carga de género o no. Ok, ok, pero sí a lo mejor sería interesante hacer el filtro, ¿no? Como ejercicio, ¿no? Eh, Creo que daría algunos datos interesantes, ¿no? Sí, claro, incluso en la red de palabras, pues las podemos ir jugando con ellas, ¿no? Y en cada plataforma, cuando hicimos la red de palabras, pues al centro se mostraban, pues esta carga ideológica a la que Ujú. probablemente usted se refiere, ya que las, ya que contenían pues el movimiento de donde ellas venían, ¿no? Por ejemplo, con Claudia Sheinbaum observamos palabras como Morena, como AMLO, como Sí, 4T, y con Xochitl Gálvez, pues observamos incluso el nombre de Claudio, ¿no? Este personaje político que es Claudio X González, entonces vimos como para ambas figuras, pues era, pues en los comentarios sí hasta cierto punto contenían pues de cómo la asimilaban con el movimiento o partido político. sí, interesante. Gracias, muy, muy, muy interesante. este, me suena aquí un poco, ¿quieres? Sí, es bueno, no sé si contrastaron, si hicieron otro estudio, contrastando, por ejemplo, pero que fuera, por ejemplo, con AMLO, y ver ahí y hacer el contraste, ¿no? Para ver, porque yo creo que el contexto político me parece que mete mucho ruido, me parece a mí que mete mucho ruido, para distinguir entre lo que es de género y lo que es político. Entonces, ¿por qué? Porque estas dos figuras son figuras políticas y en el contexto que se dio del proceso electoral, de las campañas, pues ahí eso es lo que me parece que desde ahí es lo que está influyendo. Entonces, pero a lo mejor se podría ver contrastando con otro estudio, pero por ejemplo, lo de pues que fuera entre candidatos hombres. Sí, sería también interesante, por ejemplo, observar cómo le fue mm, en su momento a Maines, ¿no? Con qué palabras lo asociaban, si también el género influía o eran otras cuestiones como su capacidad o su partido político. Sí, yo también, perdone, sobre el mismo tema de Edgar, quería hacer hay un énfasis que a mí igual me parece como un poco más político, más que de género. Entonces, pues yo pondría una comparación entre, por ejemplo, candidatos, no sé, evidentemente hacer la comparación con AMLO
hace 6 años, creo que también llevaría a evaluar qué tanto ha cambiado las políticas de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas que en algunas redes sociales, en tu gráfica mostrabas que pues, es menos que en X, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, hace poco también X cambió sus políticas, y las volvió a cambiar a más libre expresión, ¿no? Que fue cuando lo compró, creo que Elon Musk. Entonces, yo creo que valdría la pena hacerlo, a lo mejor no a nivel nacional, pero sí, a lo mejor en estos tiempos, en un gobierno estatal, hacer la muestra de a lo mejor dos candidatos hombre-mujer y ver qué tanto es la polarización política que hay entre ellos, por ejemplo, ¿no? A mí me parece eso. Sí, claro, se trabajó con las políticas de moderación de las plataformas en el año de 2023. Estas han ido evolucionando. Incluso Facebook o todo el grupo de Meta ya cambió estas políticas y pues permite mayor diversidad en el discurso, ¿no? Ya no es como antes cuando publicabas una palabra altisonante y te mandaba una alerta. Ahora pues las plataformas, ya todas, también X con Elon Musk, pues permiten todo tipo de discursos, especialmente pues proliferan o pues dan mayor visibilidad a los discursos pues ofensivos. Pero sí, ya tenemos mayor libertad de expresión en redes sociales. Sí. Oye, pensando en esto de lo que dice Edgar y Ray sobre las cuestiones de ideología, bueno, el estudio se centra en pues todos los tweets y todas esas expresiones, pero cuando ya superan el umbral, ¿no? Ya son categorizados como discurso de odio. Que realmente ahí se pierde un poco, digamos, como la argumentación o alguna, va enfocado totalmente al odio, ¿no? Pero si analizáramos el otro cúmulo que es muy grande, ¿no? Porque los discursos de odio son como el 5%, yo creo que menos, ¿no? Y el otro son tweets que aportarían como mayor información, que es un 95%. A lo mejor ahí se podría contrastar y ver realmente qué es o cuál es la ideología, ¿no? Si podemos construir o rescatar de ahí esa parte. Porque en la red de discurso de yo no lo creo. O sea, eso ya va muy dirigido a ofender. Por el otro lado, no, yo creo que sí se podría rescatar, ¿no? Tener estas dos redes, de hecho, tiene la información, ¿no? Se tiene la información de los tweets. Entonces creo que sería fácilmente la construcción y ver ahí con los bigramas cuáles son los conceptos que se están usando más, tal vez, la red de palabras. Creo que eso nos podría ayudar un poco, ¿no? También para extender el trabajo. Sí. Eh, ¿Tienes? Dice Carlos Piña, dice que quizá con Machine Learning ahora se podría enseñar un modelo a distinguir, ¿no? Sí, hola Ray, hola a todos por allá, un saludo, Sí, abrazos. Hola, hola. Sí, un poquito abundando en lo que comenta Gus y lo que comenta Aimé, veo que están muy interesados en la parte ideológica, pero precisamente lo que dice Gus es muy importante, o sea, este umbral lo pusimos bastante alto en el sentido de que pues ya no hay como argumentación, más bien son puras mentadas de madre, si me permiten la palabra, ¿no? O sea, no hay mucha ideología en una mentada de madre, ¿no? Sí, es Entonces, cierto. entonces creo que la parte ideológica la podríamos analizar con el complemento de la conversación que bien dice el doctor Gustavo, en el sentido de, pues ese 90% que tenemos ahí almacenado de información, ya podríamos hablar de argumentación, de ideología, de todo, de esto ya un poquito más serio, ¿no? Sería una extensión del trabajo. Evidentemente es muy interesante todo lo que ustedes proponen, pero como justo lo que dice Gustavo, ¿no? Pues bueno, aquí no hay mucha argumentación, sí estamos hablando que el umbral es bastante alto, porque aparte, Perspective nos sugería un 0.6, creo, de probabilidad. Nosotros se lo subimos a 0.75, me parece, ¿no? Entonces, ya lo subimos y si lo seguimos subiendo, pues ya, la verdad es que la toxicidad se vuelve bastante alta y extrema y lo hicimos a propósito precisamente para que se viera como ese ataque verbal o textual
contra las candidatas, ¿no? Entonces, creo que el estudio que muchos de ustedes sugieren va encaminado al otro polo de la conversación, donde ya Sí. vimos los resultados, que hay más bagaje de información que podemos estudiar, ¿no? Entonces, por ahí lo dejaría para que lo pensemos todos. Sí, gracias, Carlos, totalmente. Creo que ese cúmulo que tiene de información se le puede sacar todavía mucho jugo. Y sí, sería el análisis complementario, ¿no? Buscando todos estos patrones. Eh, entonces, ¿tengan algún otro comentario? Inclusive a nivel político, basta que sea de un partido independientemente del nivel educativo, ¿no? Como dice Carlos, ¿no? Es puras mentadas de madre, ¿no? Ahora, la muestra, por ejemplo, este cúmulo de información, digamos, en este periodo, ¿cuánto te permite minar? Como, a veces me decías, ¿no, Carlos? Que es como un 10% a lo más o menos, ¿no? Sí, cada vez se ha vuelto más complicado el minar la conversación. Ya, ahora tienes que pagar una suma bastante importante para conectarte a la API, ¿no? Entonces ya también disminuye la muestra y pues todavía nos quedamos con... Porque, a ver, estamos hablando de tres plataformas. Me parece que me mencionó TikTok, Facebook y Twitter, ¿no? Entonces no solamente es minar o scrapear estas plataformas, sino que Facebook todavía se vuelve más complicado, TikTok se vuelve más complicado y eso nos reduce bastante la muestra. Entonces, trabajamos con lo que podemos a nivel digital y eso también hay que tenerlo en consideración como una limitación de este tipo de estudios, de que no tenemos una muestra significativa, sino que tenemos una muestra de lo que, con lo cual podemos trabajar sin necesidad de desembolsar una suma importante de dinero, ¿no? Claro. Eh, Hola, ¿me escucho ahí? Ahí estamos. Bueno, independientemente de esto de que están diciendo de que pues sí se elevó para filtrar esto como lo que es totalmente una mentada así directamente aventando, ¿qué pasa, por ejemplo, el sesgo que pudiera existir por el idioma nada más? O sea, el modelo está esperando recibir cierta información y fue entrenado de una manera, pero hablamos de que está en otro idioma, que estás hablando de muchas regiones del país, hay modismos, hay formas, inclusive hasta el mismo sarcasmo puede pasar desapercibido y ser un ataque bastante fuerte. Entonces, siento que también por ahí hay una pérdida rara, ¿no? Sí, definitivamente se pierde muchísima información porque el modelo de Perspective está pues entrenado básicamente con el castellano, ¿no? El castellano. Entonces, tenemos, en el momento que se hizo este estudio todavía no estaban en boga los modelos de lenguaje extendido que hoy conocemos. Quizás hacer otro estudio con un modelo de lenguaje extendido preentrenado con estos modismos nacionales, tanto del centro, sur y norte de la República Mexicana pues a lo mejor nos cambiaría mucho los resultados. Recordemos que esta presentación que hizo Aimee, pues se refiere al 2023, que es cuando se hizo este primer acercamiento, que donde todavía los modelos de lenguaje extendido no estaban tan sofisticados como lo están ahora, ¿no? Y no teníamos todavía la capacidad de entrenarlos como lo tenemos ahora. Claro. Los que están nuestros asistentes en Zoom, ¿algún comentario? Bueno, sí felicitar a IMEX, sí, fue un gran trabajo sobre este tema tan, pues, tan interesante y tan complicado de modelar. Y me imagino que, pues como extensiones ya se han mencionado varias, ¿no? Y no sé si han pensado, ahorita que ya lo mencionó Carlos, ¿no? El uso de la IA ya a un nivel más actual, ¿no? Como herramienta, grandes lenguajes para poder filtrar con otra perspectiva, ¿no? Más contexto. Y pues, para hacia dónde va ese trabajo, ¿no? ¿Qué sigue después? Bueno, el siguiente paso es utilizar los modelos de lenguaje amplio, un modelo de lenguaje amplio en específico, para poder hacer esta clasificación del discurso de odio contra la mujer. Se sigue trabajando con esa perspectiva. Es decir, si
pues ir entrenando el modelo para para que reconozca esta variación del lenguaje y nos pueda dar una clasificación tal vez mejor que la API de Perspective. Entonces, eso es en lo que actualmente estamos trabajando para clasificar el discurso de odio, al menos con las palabras que nosotros solemos utilizar aquí en el país. Que eso es un reto, ¿no? O sea, por ejemplo, ponías de ejemplo un tweet, no sé de qué plataforma era, de Xochitl Gálvez, que era, les menciono el discurso de Xochitl Gálvez y era cui, ¿no? Y lo dejaban con una toxicidad de 0.01, o sea, no era nada, para el modelo, Ofensivo. pues no era ofensivo. Entonces, o sea, sí es todo un reto cómo detectas todo ese tipo de patrones, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener, aún así vamos a tener, seguir teniendo muchos temas con la entropía y la pérdida de información, y aún entrenando un modelo específico con los tweets, o sea, utilizaríamos un aprendizaje con la misma información para tratar primero una clasificación o etiquetado humano, decir, bueno, yo sí entiendo que el cui es ofensivo, ¿no? Entonces yo lo pongo como ofensivo y que aprende el modelo a hacerlo, pero aún así creo que tendríamos pérdida de información y muchos falsos negativos en términos, porque también los emojis nos cuentan o nos dan una ponderación de la conversación, ¿no? Entonces, creo que los temas de pérdida de información, entropía, van a seguir apareciendo con todo este tipo de situaciones, Gus. Entonces, creo que es un reto, pero tenemos que hacer una aproximación en algún punto, ¿no? Un approach que estamos haciendo. Quizás no sea el mejor, quizás pero tampoco es el peor, ¿no? Lo estamos trabajando y puede ser un parteaguas en el sentido de que, bueno, a lo mejor va por aquí y por aquí lo podemos comenzar a trabajarlo, ¿no? Sí, no, de acuerdo, está excelente. Bueno, me gustaría saber más cómo entrenar o preentrenar estos modelos, porque es interesante. ¿Lo están haciendo o están tomando la API ya entrenada? ¿O lo están haciendo ustedes? ¿Están No, entrenando? el objetivo para la parte de la tesis de maestría de AIME es entrenar un modelo, ya un modelo abierto, local, es decir, que corra en una máquina local, a lo mejor utilizar como base un GPT, un Qwen, otro modelo abierto que se puede reentrenar de manera local y nosotros darle, mira, clasificarlo nosotros mismos. Esto, por ejemplo, ese que decías tú del Quick, esto sí es negativo, esto interprétalo con carga negativa, porque regularmente con el entrenamiento normal de un modelo como GPT o como cualquiera que está en online, pues a veces incluso las palabras ya te dicen, no, es que esto no está bien. Y un modelo local lo que nos permite es malearlo, mejorarlo mejor. Entonces, el objetivo es utilizar un preentrenamiento basado en un dataset que nosotros le demos a ese modelo local y ese modelo abierto, ¿no? Entonces el reto también es trabajar con un modelo abierto y un modelo local para evitar estos sesgos, porque digo, tratar de disminuir los sesgos, porque todos los modelos traen sesgos, ¿no? Entonces no me gusta decir para evitar sesgos, no, todos traen sesgos, pero traen más sesgos los que están corriendo de manera online, como GPT y todos estos que están, que ya hemos visto que tienen algunas situaciones con cierto tipo de palabras o con cierto tipo de queries que les metemos, ¿no? No, excelente, gran reto. Oye, una última pregunta que, bueno, aquí estaban discutiendo, Edgar principalmente, es decir, ¿cómo podrían detectar si el tweet o lo que viene de la red social, o sea, es hacia una mujer? O sea, es decir, el tweet tiene género, pueden considerar el género dentro de la estructura, los metadatos del mensaje, o no, no existe eso, es decir, no se puede rescatar. Bueno, Porque en eso este ya caso, te podría dar como para entrenarlo, porque es como un metadato. sí, en este caso, el emisor no tiene género. Aquí lo que recolectamos fueron los comentarios dirigidos específicamente a Claro, la cuenta de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, pero el emisor, o sea, yo no sé si tu género es masculino, femenino, neutral, los metadatos de Twitter no te dan esa variable, ¿no? claro. O sea, Porque digo, como para la lo, extensión que pudieran reconocer
Sí, que claro. realmente este tweet A, que va un usuario A a un B, y el tweet dirigido sí es hacia una persona, una mujer, entonces lo catalogan No, como... No, para poder distinguir del discurso de odio general, a grosso modo, y el discurso de odio con una carga de género, existen palabras sexualizantes, ridiculizantes. Por ejemplo, a las mujeres, en el caso de Andrea Chávez, que es con quien estamos trabajando para este proyecto, pues contiene una carga de género cuando se utilizan palabras sexualizantes como prostituta, ¿no? O etiquetas como prostituta del bienestar. Entonces, esto nos permite, pues, poder distinguir cuando el discurso contiene un sesgo de género. Esto, pues, lo va haciendo diferente de cualquier otro mensaje. Entonces, Ah, tomar ok. esas palabras sexualizantes, ridiculizantes, eróticas, o incluso estos mensajes que subordinan a la mujer, por ejemplo, con Andrea Chávez, eh, pues se le subordina la figura de Ana Augusto, entonces ahí encontramos ya las cargas de género, ¿no? Entonces, un estudio general sería, tengo mi set de datos y sería identificar en el tweet cuando es violencia de género. Sí, así No es. importa si es de un usuario femenino, uno masculino, o al revés, o viceversa, no se sabe, ¿no? No, no Es importa quién simplemente el emite, contenido del tweet. sí, exactamente, no importa quién emita el tweet. Nosotros trabajamos únicamente con la carga de texto, porque la violencia contra la mujer, pues la puede cometer tanto una mujer, pues como un hombre, ¿no? Aquí nos distinguimos Claro, el emisor. claro. aunque si me permiten, creo que sí, sí sería interesante lo que plantean, porque también habría que ver qué porcentaje o qué proporción de mujeres, o sea, si tuviéramos acceso a esos datos, qué proporción de mujeres y con qué toxicidad las mismas mujeres atacan a las mujeres, ¿no? Si los hombres o las mujeres son más tóxicos cuando se trata de atacar a las mujeres, ¿no? Me parece que si tuviéramos acceso a esa variable, pues también podríamos decir, mira, las mujeres son más tóxicas en el sentido degradante o sexualizante que los hombres. Eso también sería bastante interesante de estudiar si tuviéramos este acceso Se a esa pudiera, variable. básicamente categorizar, porque Exacto, luego, exacto. digamos, podría ser de un hombre a un hombre, pero se refieren de manera femenina, entonces, o sea, está ese caso y viceversa, y Y los intermedios, ¿no? Sí. Neutrales, digo, les decían Los neutrales. neutrales, ¿no? Sí, sí, sí. sí, no, hasta, sí, Eh, no, es para, también se me ocurre también que a lo mejor sería interesante hacer este tipo de análisis de los discursos, pero digamos, en un contexto laboral, por ejemplo. No tanto político, sino más bien Laboral, laboral, sí. para ver ahí yo creo que se vería ahí, sería interesante, ¿no? Hacer este estudio, pero en ese contexto laboral. Sí, yo creo que hasta si tuviéramos acceso a los correos electrónicos que hay en una empresa, ¿no? Sí. O los Slacks que tienen las empresas de cómo se comunican, y poder incluso hacer el grafo de las relaciones y aparte si es femenino, masculino, neutral y cómo cambia el discurso o la toxicidad entre la comunicación. Creo que ahí hay un tema emergente, ahí Sí. acaba de aventar ya el tema, ¿eh? Claro. Ahí acaba de aventar el tema. De hecho, por tipo de organización, ¿no? Digo, por tipo de Sí, organización empresarial, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? sí, muy Hay interesante. mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahí hay un tema, ¿eh? Hay un tema. Y de actividad, porque tampoco es lo mismo estar presencial como Claro. Por ejemplo, ¿quién es más ofensivo, ¿no? TV Azteca o la otra empresa, ¿no? Este, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? pues un montón de ideas. Sí. Entonces espero que estas intervenciones les ayuden un poco. Salieron creo que pues, muchas ideas y trabajo a futuro. Gracias. Pues Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? No. No, saludos nada más allá por la hermana República de Veracruz.
Sí, no, pues muchísimas gracias por Y- haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Jaime, y muchas felicidades por tu tema. Es muy interesante. Esperemos que Y, sigan avanzando con estos entrenamientos de los MLLs. Va a estar y, bastante padre. y qué bueno que están bien, ¿no? No afectó el, La el- lluvia. la lluvia, ¿no? Bueno, ahora el frío, ¿no? Está bien fuerte el frío. Ahí andamos, aquí andamos sobreviviendo, mi Gus. Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya andamos por acá. Hasta luego. Gracias, Jaime. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.